Bueno, este es el tercer video del estudio que estamos realizando en el libro de Números. Se alargó, les digo nuevamente, porque así es, va a abarcar 3 videos. Pero quiero hacer un resumen antes de iniciar con este video. En el primer video aprendimos sobre la alabanza, el amor de Dios. También aprendimos de que necesitamos enamorarnos para tener una buena actitud y poder agradar a Dios. Y también aprendimos sobre la lectura bíblica, que no debemos murmurar. Si en algún momento vemos personas pecando, que en nosotros no haya murmuro y mucho menos enojo, porque Dios no procede a castigar a una persona así, no, que aprendimos que Dios va a corregir a su manera y en su tiempo. En el segundo video aprendimos cómo Israel irrita a Dios o molesta a Dios por la actitud que ellos toman. Digamos, cómo Israel con su forma negativa de ver las cosas la expresaron y cómo ellos llegaron a molestar a Dios y cómo Dios ve esa molestia con ellos. También aprendimos sobre cuando nosotros somos contaminados de una manera negativa, nuestra lengua es la que empieza como que a conducirnos hacia el desastre, sobre ser inútiles ante Dios, ante muchos también. Y aprendimos todo esto porque necesitamos llenarnos de lo positivo de Dios para poder contrarrestar todo lo negativo que en algún momento viene a nuestras vidas. En el tercer video vamos a aprender sobre la frase que cuando nuestro cuerpo es contaminado con la negatividad. También vamos a ver cuando Israel dijo que deseaba volver a Egipto. Pero también vamos a ver cómo Dios, al ver todo esto, procede al juicio y determina un castigo sobre Israel. También vamos a aprender sobre cómo Dios ve la actitud de Josué y de Caleb y cómo los elogia, cómo es que él es como que impactado porque en ellos hubo otra actitud. Y esto nos va a ayudar a poder entender lo que Dios espera que también nosotros tengamos. Así que iniciamos. En esta parte quiero hablar sobre la frase que Santiago dice, y contamina todo el cuerpo. Lo que está tratando Santiago de hablar en esta parte es que cuando nosotros empezamos a hablar de una manera negativa, de tal manera que nos convencemos y nos sentimos como personas inútiles, como que dice no podemos realizar nada. Así que ya todo nuestro cuerpo ya se coordinó con la negatividad y lo único que nosotros podemos expresar es que no podemos, digámoslo así, una persona nos habla, debes hacer esto o debes tomar tal actitud, no puedo. Eso es lo que resalta en nosotros. Y Santiago lo está diciendo. Si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres ser una persona emprendedora, si tú quieres lograr alcanzar algo en que te propongas, lo que tienes que saber es entender lo que hablas o oírte. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si estás hablando de manera negativa, ¿sí? Lo que va a hacer tu cuerpo va a ser llenarse de manera negativa y de tal manera que te va a llevar a ver todo negativo, a hablar todo negativo, a pensar todo negativo y no vas a lograr nada. Así que si quieres hacer lo contrario, empieza a hablar lo positivo de Dios, toda la información positiva que la Biblia tiene, llénate de ella, vas a superar la negatividad y tu cuerpo va a ser contaminado con lo positivo, con lo de Dios. En esta parte quiero aclarar la parte donde Israel dice, ¿no sería mejor volver a Egipto? Decía uno al otro, asignemos un capitán, como que dice, rechacemos a Moisés, a Aarón, los que Dios ha puesto, pongamos nosotros quien nos puede guiar. Cuando Israel hizo eso, estaban realmente haciendo notar su oposición, digamos, la rebeldía. Recordemos que dijimos que por qué Dios castiga por la rebeldía, digamos, el oponernos a los propósitos de Dios. Digamos, o no hacer lo que Dios quiere o no aceptar lo que Dios ponga. Muchos hoy en día tenemos esos errores. Digámoslo así, aprendamos primero lo de Israel. Cuando Israel se encontró delante de la tierra prometida, no veía futuro en la tierra prometida, ni mucho menos en el desierto. El único futuro que ellos creyeron en ese momento que existía era Egipto. Lo que ellos estaban haciendo en algún momento se estaban portando también malagradecidos.
¿Por qué malagradecidos? Porque, digamos, el Señor los había sometido a un proceso y los estaba llevando hacia una mejor vida. Y ellos, como no creían, como no la veían, en ese momento cumplida, lógicamente estaban a un paso, todavía faltaba un proceso para que la vieran. Se portan de esta manera. Y cuando empiezan a tomar esa actitud de volver a Egipto, estaban hablando que de cierta manera no agradecían todo lo que habían pasado. Y por qué Dios había hecho esto. Y como no lo entendían, no podían expresar agradecimiento, no podían no comprender lo que estaba pasando. Así que la actitud de ellos es, de cierta manera, una forma para ver cuando nosotros nos portamos malagradecidos, cuando nosotros no entendemos. ¿Sí? Una cosa es, ojo con esto, rechazar a Dios por ignorancia, porque no conocemos, pero este pueblo ya había pasado un proceso. Y créanme, por eso es que Dios los castiga. Por eso es que Dios determina cosas firmes que se cumplieron en ellos. Vagar 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían. Ellos ya sabían cómo Dios obraba. Y por qué Dios los había preparado. Y lo que Dios esperaba en ellos. Así que el juicio viene muchas veces en muchas personas. Porque otra cosa es hacer las cosas con conocimiento. Dios nos quiere dar a conocer sus propósitos, su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y dejemos de hacer lo que estamos haciendo y dejemos de ser ignorantes. Pero si no entendemos, si no comprendemos, seguiremos siendo ignorantes. Entonces los juicios de Dios se manifestarán en nosotros y en vez de recibir bendición, recibiremos castigos, correcciones, maldición. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Inmediatamente después de salir del monte Sinaí, ilustra el requisito de fe que Dios requiere a su pueblo, sus castigos y sus juicios por la rebeldía, como que dice, por la desobediencia o por no querer amar a Dios. Según Números 14, 22 y 23, ya Dios contesta después de que ellos hicieron todo lo que hicieron. Dice, lo que dice Dios: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, como que dice, ya colmaron a Dios, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ese es el juicio, ese es el castigo. No, dice, ninguno de los que me han irritado o me han molestado, ¿sí?, la verá. En esta parte vamos a aprender por qué el Señor determina hacer un juicio y su procedimiento es muy claro y muy enfático por la actitud que Israel tomó. Digamos, Dios esperaba que este pueblo conquistara, Dios esperaba que este pueblo tomara y viera la promesa. Pero cuando el Señor empieza a narrar su actitud o por qué Él determinaba algo para este pueblo, toma la frase donde dice, todos los que vieron mi gloria. Como quien dice, el Señor tenía un por qué y para qué. Digamos, cuando Él manifestó las 10 plagas dentro de Egipto, cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando Él se manifestó en el monte Sinaí, cuando Él ya había pasado, porque toda esta generación ya había pasado todos los procesos que pasaron en Egipto y todos los procesos que pasaron en el desierto, digamos, el Señor tenía un porqué, era impactar, era manifestarse. ¿Para qué? Para que ellos ya cuando estuviesen frente a la tierra prometida, solo entendieran que Dios esperaba una actitud diferente, de personas ya capacitadas y entrenadas, listas para poseer la tierra. Cuando el Señor dice, todos que vieron mi gloria no verán la tierra, no verán la promesa, está diciendo, no entendieron. Yo tenía un porqué,
pero no lo entendieron. Y tenía un para qué y no lo entendieron. Así que el juicio de Dios es como un rechazo, es como un tache, es como que dice, no pasaron el entrenamiento, no entendieron el entrenamiento. Así que ellos no verán la promesa cumplida. Ahora dice, me han tentado 10 veces. El Señor iba numerando cada error de Israel. ¿Será que ha dejado de enumerar nuestros errores? No. Ahora, quiero usar este número limitado porque si yo hablo de, digámoslo así, de 100 veces, el Señor nos va a tolerar 100 veces. Estoy seguro que algunos llevarán 20 y esperan hacerlo todavía 80 veces. Si hablo que el Señor nos va a tolerar 1000 veces, ¿sí? Algunos dirán, bueno, apenas llevo 100, me quedan 900 veces, ¿verdad? Digamos, nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a estar de cierta manera limitados. Pero en este aspecto es bueno que nosotros como cristianos evangélicos nos limitemos a 10 veces. ¿Para qué? Porque los beneficiados somos nosotros, para no irritar a Dios como lo hizo esta generación, para no llegar a colmar a Dios. Y ojo, aprender las manifestaciones que Dios hace en tu vida, las manifestaciones que está haciendo desde que saliste del mundo, de los procesos que estás pasando, son un por qué y un para qué. ¿Por qué? Porque Dios espera que en tu tiempo que te toque poseer, en el tiempo que tú vas a recibir todo lo que has, digamos, en otras palabras, todas las pruebas que has pasado, todas las situaciones que, digamos, viene tu recompensa. Pero Dios espera una actitud definida, una actitud clara, una actitud de entrenamiento, una actitud de personas entendidas, que sepan y entiendan el porqué. Eso es lo que Dios espera. Ahora, ¿qué aprendemos con eso? Tenemos dos cosas. Empezar a resumir todo lo que hemos pasado y entender que Dios quiere obrar en nuestras vidas y que es el tiempo de poseer. O negarnos, como Israel lo hizo. Y entonces no veremos el progreso del Evangelio, no veremos la gloria de Dios, no veremos nada y no aprenderemos. Y seguiremos lo mismo en nuestra vida. Y pareciera que Dios falló, pero no, Dios no falla. El que falla es el hombre. Cuidado. Ahora bien, recordemos que también en los reclamos de Dios, cuando le dice a Moisés lo que él esperaba del pueblo y la actitud que Israel tomó, les dice, no han oído mi voz. Alguien diría, pero si Dios les estuvo hablando varias veces, Moisés habló, aprendimos lo de Levítico, cómo el Señor les enseña sobre el acceso, aprendimos en Éxodo cómo el Señor les habla de que ellos necesitaban salir de ahí para que Dios pudiera cumplir su promesa. Y lo que estamos viendo en Números, ¿verdad? Lo que Dios está tratando en ellos. Pero necesitamos comprender por qué dicen, no oyeron mi voz. Quiere decir que Dios habló muchas veces. Dios hizo su trabajo. Dios estuvo entrenando. Moisés también fue fiel en lo que Dios hablaba. Ahora bien, el pueblo no escuchó. Porque si tenemos algo claro, es que cuando nosotros escuchamos, actuamos. Digamos, si alguien nos dice salga de ese lugar y vaya a tal lugar, si nosotros escuchamos y entendemos, vamos a salir y vamos a otro lugar donde nos indicaron. Pero pareciera que aquí Dios hablaba y ellos de cierta manera escuchaban, pero no escuchaban. Dios deja claro. Hoy en día muchas veces Dios utiliza la predicación, la enseñanza y muchas maneras para hablarle al hombre. Parece que el hombre escucha, pero como no hace, no actúa, no está escuchando. Algo que nos debe quedar claro en esto, necesitamos escuchar para hacer. El pueblo de Israel falló. Espero que nosotros no fallemos si queremos poseer la tierra. Ahora, si no queremos poseer la tierra, tampoco vayamos y digamos Dios falla, sino nosotros hemos fallado. Por eso es que el Señor dejó claro, no verán la promesa cumplida, no verán la tierra. Y dice, la que juré a sus padres. Como que el Señor se estaba retractando de una promesa y de un juramento, pero no se estaba retractando
Realmente no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque las personas a quienes él en ese momento estaba poniendo enfrente de la tierra estaban tomando una actitud negativa. No creían que Dios tenía el poder para expulsar a esa gente. No creían que Dios tenía el poder para botar esas murallas. No creían que Dios tenía el poder para derrotar a esos ejércitos armados. Ellos no creían eso. Ellos creían lo que ya habían visto, pero no creían lo que posiblemente iba a pasar. Así que cuando empiezan a ver las dificultades, empiezan a decir, no creemos que Dios es. Por eso el Señor dice, al ver que ellos no creían, no pueden poseer, no tienen fe, no están seguros de lo que Dios va a dar. Entonces no pueden poseer y van a fracasar. Así que el Señor determina hacer este juicio. Y este juicio fue más, digámoslo así, más enfatizado, no por lo que Dios dijo, sino por la actitud que el pueblo tenía. Así que, ojo, esto nos debe enseñar a entender qué actitud tenemos delante de Dios. ¿Cuál es la actitud que Dios espera? Y espero que tengas una buena actitud para poseer la tierra. Y cómo su plan progresivo se realizó por fin en personas que le creyeron, siendo Josué y Caleb. Solo que en este verso solo menciona a Caleb, pero todos ya sabemos que también fue Josué. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu que sí le creyó, y decidió ir en pos de mí. La decisión fue en Caleb. Y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En esta parte vamos a comprender la frase donde el Señor dice, pero mi siervo Caleb. El Señor hace notar lo que no logró ver en la multitud, lo ve en Caleb y también Josué. En este verso no menciona a Josué, pero Josué fue otro. De toda esa multitud que Dios tenía frente a esa tierra prometida, dos fueron los que entraron. Porque en ellos el Señor sí vio el por qué y para qué. Ellos sí habían entendido. Yo quiero dar a entender esto porque muchas personas a veces se acercan y me dicen, pero mire este varón cómo progresó, pero mire logró esto, logró lo otro, y pareciera que muchos solo están observando cómo otros logran, y de repente vienen y dicen, pero él era un pecador, pero él hacía esto, pero él lo otro, ¿sí? Y pareciera que él no se lo merecía, pero él creyó, él sí entendió, él sí aprendió, y él sí tomó una actitud que Dios esperaba. Hablo de esto porque pareciera que muchos creen que Dios es injusto, y no es así. En este momento Dios no está midiendo la justicia si eres bueno. Mira, Dios está midiendo si aprendiste. Y si aprendiste, eso significa que eres capaz de poseer la tierra. Caleb posiblemente también tuvo fallos o posiblemente, pero su actitud definía que entendió el por qué y para qué. Posiblemente Caleb no se lo merecía. Alguien diría, pero si Moisés fue más recto. Pero todos sabemos por qué Moisés no entró. Ahora, lo que estamos viendo acá es que realmente Dios espera una actitud clara. Moisés la tuvo, Caleb la tuvo, Josué la tuvo, pero Moisés por un problema o por un defecto no entró. Caleb y Josué sí. Bueno, ese no es el tema. Ahora bien, dice, mas en ellos o en él vi otro espíritu, el espíritu de aprendizaje, el espíritu de conocimiento, el espíritu de discernimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de fe. Digamos, eso es lo que Dios quería que ellos tuviesen. Esa es la actitud. Cuando uno aprende, Dios sabe que vamos a reaccionar de una manera correcta. Es como que, bueno, vuelvo a buscar
ilustración que hice al inicio de un licenciado, de un doctor, ¿sí? Cuando ya aprendió, digamos, cuando ya pasó los exámenes y se va a graduar, no le van a negar el título. Así mismo era Josué, no le estaban negando el título, él aprendió. Por eso dice, el Señor confirma, aquí ya nos está hablando de una confirmación, dice, yo le meteré en la tierra. Yo, digamos, el Señor, al ver la actitud de Caleb y de Josué, se compromete a que su promesa se cumpliera, para que ellos en algún momento tuvieran. Por eso dice, y cómo el plan de Dios se cumplió, ¿sí? Cómo el plan de Dios fue progresivo, digamos, al final el plan de Dios no se detuvo, se detuvieron las personas, vagaron 40 años las personas, posiblemente Josué y Caleb tuvieron que esperar, pero al final vieron cumplidas, digamos, ellos también fueron arrastrados por los errores de otros, porque al final fue una multitud también la que, pues eso es lo que vamos a aprender en Deuteronomios en el siguiente video. Pero en este caso, Dios dice, y poseerán la tierra. Dios está confirmando que ellos sí van a obtener lo que anhelaban, lo que deseaban, lo que aprendieron, el por qué y para qué. Así que esto realmente nos debe abrir la mente. Esto nos debe, miren, yo conozco personas que a veces se me acercan y me dicen, mire, ¿sabe por qué no progreso? Por la envidia. ¿Creen que por la envidia no progresa? Les digo algo, la envidia solo es un deseo carnal que el hombre tiene para que otro no progrese, pero no funciona. La persona que siente la envidia es la perjudicada, pero si quiere perjudicar por sentir envidia a otro, no va a perjudicar. Se los aclaro. Lo que sí perjudica en este caso es no aprender. Y por eso a veces Dios no te hereda, por eso Dios no te premia, por eso no ves lo progresivo, la promesa de Dios progresiva en tu vida. Pero no es por el vecino, no es por lo que te desean, no es porque te maldicen, no, es porque no aprendes, es porque no entiendes, es porque no cambias, es porque no, Dios no ve un espíritu diferente como lo vio en Caleb y Josué. Así que si quieres ver la gloria de Dios también en tu vida y ver ya en ti, no en los demás, lo que Dios está haciendo, debes cambiar, debes aprender, debes entender lo que Dios va a hacer en tu vida y debes creerlo con todo tu corazón y debes actuar y hacer lo que Dios te dice que hagas para que entonces veas la promesa de Dios cumplida en tu vida. Bueno, hemos terminado ya con el estudio del libro de Números y hemos aprendido muchas cosas. El objetivo acá es poderlas entender y ponerlas en práctica ya. No esperar, bueno, puede esperar que termine este año, el próximo año. No. La actitud de Dios es ahora. Espero que tú lo hagas, créeme, entre más rápido lo hagas vas a detener muchas cosas que vienen malas contra ti, pero no es porque Dios las ponga, porque otras personas las desean, es porque tú tuviste una mala actitud y por tu mala actitud recibirás tu castigo. Pero si tú vienes y detienes y empiezas a tener una actitud diferente, lógicamente también va a pasar un tiempo. Tienes que saber que tiene que pasar un tiempo donde Dios va a probar tu obediencia. Y cuando Dios vea la obediencia, créeme, vas a esperar lo mejor. Dios te va a lo mejor. Él lo definió. Él lo dijo, le dijo al pueblo de Israel que los introduciría en una tierra que fluye leche y miel, como quien dice, donde viene lo nutritivo. La leche es tan nutritiva para nuestro ser, la miel es lo mismo. Así que Dios cumple sus promesas, pero tienes que entender que parte del cumplimiento de Dios en sus promesas para ti depende mucho de tu actitud. Depende de la forma en que tú aprendas a ver lo que Dios quiere que veas, a aprender cuando necesitas aprender los procesos y sobre todo